Y volvemos al hilo de la percha informativa que nos daba para hablar de este asunto. La bajada del IVA cultural. ¿Por qué sí se anuncia una bajada del IVA cultural? Quizás será porque determinados sectores a los que sí les afecta han estado dando la matraca durante año y medio y arremetiendo salvajemente contra Montoro y contra Wert. Escuchemos algunas de sus críticas. Entonces yo también pienso que hay una parte de castigo específico contra la gente de la cultura y un mensaje de callaros que se une a las pelotas de goma de los antidisturbios en las manifestaciones, que también dicen callaros al que levante la mano, al que hable, vamos a por él. Errores en los recortes en España ha sido lo que se ha hecho con las artes. Y esa cosa cuando se desmonta no es fácil rearmarlo, ¿no? Y hay un peligro allí. Somos, en mi profesión, muy pocos a los que nos va bien. Es muy difícil hacer cine en España. Yo, como amante del cine, de la cultura, de la educación y como catalán, le voy a dar buenas noches al ministro solo al 21%. Sin embargo, no llegaremos a ningún sitio si no consideramos la cultura y la educación como los cimientos sobre los que aposentar nuestra sociedad. Este año he estado visitando muchas ciudades en el extranjero donde la gente me cuenta que están todos los platos ocupados, todos están rodando. Y nosotros tenemos los mejores estudios de cine del mundo en Alicante y están vacíos. Algunas de las empresas con las que trabajamos se han visto obligadas a cerrar y cientos de salas de exhibición han desaparecido el último año. En parte con el agravio de haber sufrido una subida del impuesto del IVA. Pues ya lo ven, son personajes relacionados con el mundo de la cultura que ya saben, suelen aprovechar luego la gala de los Goya para hacer llamamientos políticos y cosas por el estilo. Por cierto, última hora, el ministro Wert ha anunciado que no irá a la gala de los Goya de este año. O sea que se ha chinado. Eso parece. Se ha chinado. Bueno, ya. Sí, yo creo que la subida, de repente, esta decisión de bajar el IVA llamado cultural es una decisión arbitraria, en el sentido de la palabra más lato, ¿no? Oiga, ¿por qué esto sí y yo no? Es decir, se acaban de subir las cotizaciones sociales a empresas y autónomos de una forma muy lesiva para el empleo y para la economía del país. Se mantiene el impuesto al patrimonio, que es un impuesto confiscatorio. Porque, claro, pagar por lo que uno tiene, cuando a lo mejor lo que uno tiene no le da ninguna renta, eso es quitarte tu propiedad. Otra cosa es gravar los réditos de esa propiedad, que es otro asunto. Pero gravarte por tener cosas cuando ya estás pagando renta es robarte, vamos a decirlo claramente. El impuesto a la renta está a niveles confiscatorios. Cuando a una renta media, no estamos hablando de gente rica, estamos hablando de gente de clase media. Cuando a una renta media le quitas la mitad o más de lo que entra en esa familia, eso es confiscar. No hay otra palabra en el diccionario para describirlo. Bueno, y que ahora de repente el IVA se ha subido salvajemente para todo. Y que ahora de repente a un sector muy concreto, por razones que todo el mundo adivina, de forma arbitraria, selectiva, se le aplique esa amnistía, digamos, e injusta, o ese beneficio, pues francamente, yo creo que no se puede justificar de ninguna manera. He dicho todo eso injusta, y voy a explicar un poquito por qué. Porque resulta que los autónomos de este país, las pymes de este país, llevan 4 años peleando para que desde el 1 de enero pasado les permitan no pagar el IVA de lo que no han cobrado. Claro. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Que los de las galerías de arte son mejores? ¿Los de la cultura son mejores? Que han hecho más ruido en las galas de los Goya. Bueno, Luis. No, es que se les tiene más miedo. Esto te va a interesar, Alejo. Ojo, se les tiene más miedo. El Centro Reina Sofía acaba de hacer un informe sobre la sombra de la crisis, en la que habla que en un estudio hacia 2018 el deterioro de la renta de las familias va a seguir siendo permanente. Claro. O sea, por tanto, no es como estamos, sino que vamos a ir a peor, independientemente que la macroeconomía podamos decir que pueda estar mejorando, etcétera, etcétera, ¿no? Yo aquí separaría dos cosas. O sea, una, cuál es el nivel de IVA que hay en este país y quién soporta y quién está pagando el IVA.
Y otra cuestión es que lo que yo creo que hizo el gobierno es intentar hacer un gesto que no le costara nada, y es lo que hizo con lo de las galerías de arte, y como ha visto que le ha llovido algo, pues lo que hace siempre, reacciona, y entonces dice: lo extiendo ahora mismo a la cultura, ¿vale? Por tanto, es una montorada más de las que estamos soportando en esta legislatura. Entonces, ¿el IVA está alto? Está altísimo. ¿Hay recomendaciones incluso para subirlos más? Sí. ¿Eso es lo que nos hacen es evitar el consumo precisamente? O sea, permanentemente. Y eso va en deterioro y en detrimento de que haya menos autónomos y gente que tenga que cerrar y familias que no tienen dinero disponible para poder consumir, por supuesto. Y otro problema añadido es que en el mundo de la cultura, no de las galerías de arte, también es verdad que hay que intentar que sea accesible, independientemente que lo de los pañales no tiene ningún tipo de razón de ser, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí yo era una de las personas que demandaba que el IVA, cultural no podía ser tan alto si queríamos fomentar la industria del cine, que también genera economía, puestos de trabajo, etcétera, y por tanto es un motor también de este país, ¿no? Pero creo que el IVA está muy alto para todos, en cosas es excesivo. Veo bien la rebaja del IVA en el ámbito de la cultura, y me parecía una frivolidad una rebaja del IVA en el tema de las galerías de arte, que no conducía a nada, ¿no? ¿Por qué ha bajado Montoro el IVA, por cierto, cultural con K, ¿eh? Porque todo lo que hemos visto ahí, de cultura con C, ninguno. De Alberto San Juan a todos los demás caricatos y cómicos de la lengua que han salido ahí, de cultura, nada. Cultura con K. Hoy también hay mucha cultura que se escribe con K en muchos sitios. Bien, entonces Montoro no ha bajado el IVA cultural porque haya sufrido una suerte de síndrome de Stendhal, ante la belleza de la cultura de Alberto San Juan y toda esta tropa que acabamos de ver ahí. No. Lo que ha sufrido es un síndrome de Estocolmo, que lo apuntaba muy bien Alejo Vidal Cuadras. El gobierno del Partido Popular y el Partido Popular tienen dos síndromes de Estocolmo. Uno con los nacionalistas y otro con toda esta tropa de la cultura con K. Estamos al borde de unas elecciones europeas. Vamos a entrar en un proceso electoral de autonómicas y municipales e inmediatamente después la legislatura está vencida y elecciones generales. Entonces el gobierno, el PP, con esa valentía que le caracteriza, se cree que toda esta tropa, bajándole el IVA cultural con K, va a dejar de hostigarle. Desde los medios de comunicación en los que casi todos ellos participan y que a su vez están participados por el PP y por el gobierno. Televisiones, subvenciones a productoras cinematográficas, a productoras que suministran contenidos a las cadenas de televisión. Todos estos están ahí. Y todo eso es dinero afluente del gobierno. O sea, lo que yo pago por los pañales de mis nietos va a parar a las subvenciones que reciben estos individuos, para que luego le aticen la badana al Partido Popular y al gobierno del Partido Popular. Muy bien, el síndrome de Estocolmo. Sí, pero yo no puedo entender esa distinción que tú haces de cultura con C y cultura con K. La cultura es cultura. Y el cine es cultura. El teatro es cultura. Los actores son cultura. Entonces, a ti habrá una parte de actores que no te gustará. A mí me gustan casi todos los que son buenos actores, independientemente de que tengan una ideología de izquierdas o de derechas. No le miro la ideología a la cultura. Y la cultura hay que hacerla accesible, porque la cultura también es el espectador que acude a la cultura. Y es lo que en este momento se haya puesto imposible. En España hemos degradado muchas cosas en estos últimos 35 años. Pero tú te lo estás llevando a un terreno... A través de lo que hablábamos antes, la degradación del lenguaje. Eduardo, te lo estás llevando al terreno de que el que reivindica, el que se pelea con el gobierno, cosa que no es muy difícil por cada motivo, a todo el mundo, es que entonces y a un el que no llora no mama. Club de la Comedia le llamamos cultura. No, mire usted. No, perdona, o sea, es un cómico. No. ¿Me entiendes? Un cómico es un cómico. Y ahora un cómico puede hacer cine también, sí. Pero entonces, bueno, pues yo creo que el problema es una cosa. ¿Por qué se le baja el IVA a la cultura y no al pañal? Dame una razón. No, eso no tiene ninguna explicación. ¿Vale? Y yo he dicho que hay que separar dos cosas. Primero, que está muy caro y que por tanto debería estar más bajo en el pañal y en otras muchas cosas. Y otra distinta es que esa bajada en el IVA cultural me parece bien. ¿Y tú bajarías antes el IVA cultural? No, hombre, antes la gente tiene que comer, de verdad. Vale, pues ya está. Pero también, partimos de la base de que la educación es importante para un país. No, es que entonces dices, el plato de lentejas o educarte. Dices, bueno, pues me lo estás poniendo complicado. No estamos hablando de educación, estamos hablando de otra cosa. Pero vamos a ver, Luis, ¿la cultura es una industria o no es una industria? Sí, bien, claro que lo es. ¿Y es más importante la cultura de la industria o la de la construcción?
Es más importante la cultura de la industria que la del automóvil. Es más importante la industria de la cultura que la industria del turismo. Es más importante la industria de la cultura en términos de lo que quieras, en términos de número de gente que depende de ellos, en términos de participación en la economía nacional, en términos de adicionar otras economías. Pues se la bajan para que no le arreglen. Pues ya me dirás por qué. Porque sí, en esto y en otros no. Yo creo que el problema no es subjetivizar y decir que estas personas tienen un comportamiento ideológico político, el que fuere, y que después pueden instrumentar y en las entregas de premios digan tal o cual cosa. Yo, por ejemplo, bueno, por poner un ejemplo, estuve radicalmente confrontado con el desastre que significó la operación Aznar en la guerra de Irak, pero a mí me ofende que el alcalde de mi ciudad se posicione como alcalde el Ayuntamiento de Barcelona contra la guerra de Irak, o bien que en una entrega de premios Goya hagan manifiestos panfletarios respecto, o no panfletarios, profundos y filosóficos respecto a la guerra de Irak. Óigame, usted no está para eso, en ese momento. Dicho lo cual, la cultura es un hecho mucho más sutil y mucho más trascendente que lo que puede significar una edificación o la fabricación de un automóvil. Y en todo el mundo la cultura tiene subvención. Otra cosa es que hayamos convertido en ocasiones las subvenciones a la cultura en una forma, y ahí me remito en muchas ocasiones a determinados lugares de España y también en el lugar central, en el gobierno central, en una forma de controlar el pensamiento y de controlar medios. Esto, por ejemplo, en Cataluña se hace muy bien y también se hace en Madrid y en todas partes, que es la cultura directamente vinculada al poder. Eso tiene poco que ver con lo que es la cultura. Ahora, que se baje el IVA cultural a mí me parece absolutamente razonable. Y eso no se descalifica porque los pañales tengan un IVA del 21%, que es un absoluto escándalo. O sea, es gratificante que los preservativos sigan a 10 y, por lo tanto, pues en fin, la coyunda funcione y la felicidad siga campando por sus respetos en momentos de problemas materiales y morales. Pero quiero decirte, dado que tenemos un gobierno que realmente propicia lo que puede ser las expansiones sexuales de los españoles, deberían también propiciar las necesidades sanitarias. ¿Y ustedes qué opinan? ¿En sus gastos familiares haciendo la compra lo notan el tema del IVA? ¿Creen que hay una serie de productos que deberían tener un IVA hiperreducido o al menos el reducido y no estar al 21%? No dejen de mandarnos sus opiniones, que será un tema recurrente del que seguramente tendremos que volver a abordar cualquier otro día.